Hola, muy buenas. Bienvenido o bienvenida a la explicación de los números enteros. Antes de comenzar, quiero mencionar, por si no lo sabes, que en la descripción del vídeo hay un índice con todos los instantes de cada parte, de tal manera que si quieres repasar una parte, pues solamente tienes que hacer clic sobre ella, pinchar sobre ella, para ir directamente sin tener que esperar o estar tratando de buscar la parte que quieres repasar. ¿Mm? Bien, pues vamos allá. Vamos a ver los números enteros. Hasta ahora conocemos los números naturales, que son el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y estos números nos vienen muy bien para contar cosas de una sola pieza, por ejemplo, los vasos que hay encima de la mesa, la cantidad de monedas que tenemos en el bolsillo, el número de bolígrafos que tenemos, la cantidad de libros que hay en una estantería, etcétera. Pero hay situaciones que necesitan otros tipos de números, unos números ampliados, por decirlo así. Por ejemplo, toda aquella situación donde haya mm, opuestos. Por ejemplo, en la economía tenemos el haber, que es cuando se tiene dinero, y el deber, que es cuando la misma palabra lo dice, se debe. No es lo mismo tener 10 euros en el banco que deber 10 euros al banco. Eh, en cierto sentido sería la misma cantidad en términos de grosor, por decirlo así, pero por otra parte estaríamos cantidades opuestas. No es lo mismo deber que haber. Pues aquí vienen a nuestra ayuda los números enteros. Entonces vamos a ver varios ejemplos donde surgen los números enteros, la necesidad de tener otro nuevo tipo de número. Entonces vamos a empezar con el ejemplo que quizás te venga a ti mejor, que es muy por lo cotidiano que es. María tiene 1000 euros en el banco. Tiene un accidente con el coche y necesita 1150 para repararlo. Como gana 2500 euros al mes y está a punto de cobrar, el banco le permite sacar esa cantidad de su cuenta corriente. Y entonces, claro, ¿cómo es posible que María pueda sacar el dinero, más dinero del que tiene? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto dinero tiene ahora después de haber sacado 1150 si solamente tenía 1000? ¿Y cuánto tendrá en el banco justo después de cobrar? Bien, pues estas son los números enteros, hacen posible estas operaciones. Lo que va a ocurrir, como ya te puedes imaginar, o quizás ya sepas, es que lo que va a tener María es una deuda de 150 euros, que después cuando cobre se la va a cobrar, valga la redundancia, el banco a María, de tal manera que en vez de tener 2.500 euros, pues va a tener 2.350, que es lo que queda si a 2.500 le restamos 1.150 euros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a examinar otra situación bastante habitual. Aquí van a construir un puente colgante, en donde va la columna de la figura, que aquí le he dibujado aquí. Los cables de sustentación ejercen una fuerza hacia arriba de 30.000 unidades. Es decir, aquí hay unos postes que no aparecen en el dibujo, hay unos cables que están a su vez otros cables que están agarrados a este cable principal y tiran del puente hacia arriba. Y lo hacen con una fuerza en este punto de 30.000 unidades. Y se sabe que la fuerza máxima que va a tener que soportar el puente, pues de 90.000 unidades hacia abajo. Porque la fuerza, el peso, va hacia abajo. ¿Cuánta fuerza como mínimo debería poder soportar la columna? Bien, aquí tenemos dos tipos de fuerzas. Las que van hacia arriba, que son las de sustentación, y las que van abajo, que son las de presión, debido a la fuerza de la gravedad, a la atracción de la gravitatoria de la Tierra. Pues entonces, pues aquí, si los cables tiran con una fuerza de 30.000 y debemos poder soportar 90.000, pues la columna debe poder soportar la diferencia entre 30 y 90.000, que es 60.000. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación donde aparecen fuerzas que son números que van en sentidos contrarios u opuestos, en este caso arriba y abajo, pues aquí unos los representaríamos como números positivos, por ejemplo, los que van hacia arriba, y otros como números negativos, por ejemplo, los que van hacia abajo. O viceversa, dependiendo del sistema de referencia que más nos convenga en cada instante. Bien, aquí hay otra situación,
que también, por cierto, se da en la naturaleza. En una urna hay 5 bolas rojas. Un rato después introducimos 3 bolas azules. A estas bolas les pasan 2 cosas. 1. Nunca paran de moverse y de estar rebotando en las paredes de la urna. Y 2. Cuando una bola roja choca contra una bola azul, ambas desaparecen. ¿Cuántas bolas habrán al cabo de suficiente tiempo? Pues aquí tenemos la situación dibujada. Tenemos 5 bolas rojas, que las he representado con el menos porque va a representar la cantidad negativa. Y tenemos, introducimos 3 bolas azules, que son las positivas. Como cada bola de distinto color al chocarse desaparecen, bolas de distintos colores desaparecen, pues cuando la bola azul choque contra una bola roja, ambas desaparecerán, quedarán una bola azul y una bola roja menos. Cuando esta bola azul choque con esta bola roja, pues desaparecerán las dos, habrá una menos de cada una, y cuando esta choque con esta, pues desaparecen las dos y habrá una menos de cada una. Se habrán acabado las bolas azules y solamente quedarán bolas rojas. ¿Cuántas van a quedar? Evidentemente 2. Porque cuando desaparecen 3 bolas rojas, nos quedan 2 bolas. Exacto, si teníamos 5 y desaparecen 3 bolas rojas, nos quedamos con 2. Entonces, aquí sería una situación donde tendríamos contrarios. Te he dicho que esto se da en la naturaleza y me preguntarás, ¿y cómo se da? Bueno, pues se da de 2 formas. Uno, como interacción de materia-antimateria. Por ejemplo, está el electrón y el positrón, que son prácticamente como la misma partícula, lo que pasa es que una tiene carga positiva y otra carga negativa. El electrón tiene carga negativa y el positrón como si fuera un electrón pero carga positiva. Al tocarse la antimateria, desaparecen en un fogonazo de luz. Después, o puedes también imaginártelo como cargas eléctricas. Tiene 5 cargas eléctricas negativas, añades 3 cargas eléctricas positivas, 3 positivas compensan a 3 negativas, y es como si solamente hubiera en el sistema 2 cargas eléctricas negativas. Bien, pues esta situación también se da en la naturaleza, como seguramente recordarás. Bien, entonces, ¿y si hubiéramos introducido 7 bolas azules en vez de 2? Bueno, pues aquí, como hay más bolas azules, cada roja hace aniquilar o desaparecer o anular una bola azul, y como tenemos 5 bolas rojas, pues solamente van a quedar 7 menos 5 igual 2 bolas azules, es decir, 2 positivos. Pues esta es la idea que hay detrás de la suma. Y la resta ya veremos que se parece mucho a la suma, pero no adelantemos acontecimientos. Bien, pues entonces ya llegado a este punto, pues los números enteros pues son los números naturales junto con los enteros negativos, que son el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6 y así sucesivamente. Entonces, de aquí se desprende que todo número natural también es un número entero. Lo que pasa es que además hay un nuevo tipo de números que son los negativos. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos los números enteros? Pues una manera de imaginárnoslos es como muescas en una recta infinita. La primera muesca de referencia sería la del 0. Las que están a la izquierda serían las correspondientes a los números enteros negativos, que diremos que tienen signo negativo, y los números que están a la derecha al 0 serían los números enteros positivos, que diremos que tienen signo positivo. El 0 no tiene signo, o si tiene signo es signo neutro. Entonces habría 3 signos: el negativo, el positivo y el neutro, que es el del 0. Y una cosa importante es el orden. Y es que cuanto más a la izquierda esté un número entero, menor es. Esto es un poco llamativo porque puedes decir, bueno, menos 500 es, ¿cómo va a ser menor que 1, por ejemplo? Pues sí, si te piensas que menos 500 como 500 euros de deuda y 1 como tener 1 euro, pues entonces si yo te pregunto, ¿qué es tener más dinero? ¿Deber 500 euros o tener 1 euro? Pues tú seguro que me dices, pues es más tener 1 euro, porque es mucho peor deber 500 euros. Pues precisamente por eso, cuanto más a la izquierda, menor, y cuanto más a la derecha, menor.
mayor es. De tal manera, por ejemplo, el menos 1 sería mayor que el menos 8 o que el menos 6. A su vez, el menos 4 sería menor que el menos 1, pero mayor que el menos 5. Porque el menos 5 está más a la izquierda que el menos 4. ¿De acuerdo? Bien, aquí he preparado aquí unos ejemplos, que es lo que te acabo de decir. Menos 10.000 es menor que 3. Y esto lo escribimos así, con este piquito. Yo me acuerdo, la manera que yo tengo personalmente de acordarme, es que el piquito este, si dibujamos un palito, que vaya de arriba abajo, cuanto más a la derecha más grande y cuanto más a la izquierda más pequeño. Entonces esta parte de aquí es más grande que esta. Y si queremos decir que algo es mayor que otra cosa, por ejemplo 0, como menos 2 es menor que 0, también una manera de decir lo mismo es decir que 0 es mayor que menos 2. Pues lo decimos así, lo escribimos así. 0 y el piquito, la parte donde podemos dibujar los trocitos, los verticales grandes a la izquierda y los trocitos verticales pequeñitos a la derecha, pues esto es mayor que. Bien, continuamos. Ahora vamos con la función signo. Esta lo menciono como una curiosidad, pero una curiosidad interesante que nos vendrá muy bien, será muy útil más adelante. Que es la función signo, que es la que a cada número le asocia o menos 1, o 0, o 1. Si el número es negativo, menos 1. Si el número es 0, 0, porque es el neutro. Y si el número es positivo, el 1. Porque menos 1 es como significa negativo, 0 neutro y 1 positivo. ¿Por qué menos 1 y no menos 3 o 1 y no 40? Porque si lo elegimos así, se comporta, la función signo se comporta de la misma manera que la multiplicación y es una cosa que conviene mucho. Bien, entonces según eso, la función signo que la represento con una S mayúscula, la función signo de 47 valdría 1, porque 47 es positivo. La función signo de menos 3 valdría menos 1, porque menos 3 es negativo. Y la función signo de 0 vale 0 porque 0 es neutro. Y hemos dicho que la función signo 0 es 0. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. La función signo lo que hace es traducir numéricamente las palabras. Positivo es 1, neutro es 0 y negativo menos 1. Bien, no tiene más historia que esa. Continuamos. Operaciones con número entero. Bueno, pues aquí tenemos los clásicos de los clásicos, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero además tenemos dos operaciones nuevas, que una es el opuesto, que no existía en los números naturales, y el valor absoluto, que no tenía sentido y que no existe. Y el valor absoluto es importante porque además fíjate tú que cuando antes te mencioné que 1.000 millones o 10.000, no me acuerdo, era menor que 1, pues eso te dije, bueno, pues a lo mejor puedes pensar que no es así, pues porque tendemos a pensar que menos 10.000 es como más grande que 1. Pues esa sensación es, en realidad lo que estamos sintiendo no es el tamaño numérico, sino la magnitud numérica, el valor absoluto, que es la distancia que hay del número a 0. Bueno, pero vamos voy a seguir el mismo orden que tengo aquí. Vamos por el opuesto. El opuesto de un número entero es el número de signo contrario que dista de 0 lo mismo. Por ejemplo, vamos a la resta numérica de arriba, para verlo bien. Fíjate, entonces, el opuesto de 3. ¿Qué número entero distinto de 3 dista de 0 lo mismo? Pues el menos 3. El opuesto de 5. ¿Qué número entero distinto de 5 dista lo mismo de 0 que 5? El menos 5. Venga, vamos con el 6 negativo. ¿Qué número entero distinto de 6 negativo dista de 0 lo mismo que 6 negativo? Pues nos tenemos que ir al otro lado, al 6. Entonces vemos que es una simetría, que el opuesto del menos 6 es el 6, que el opuesto del menos 7 es el 7, que el opuesto del menos 8 es el 8, que el opuesto del 2 es el menos 2, que el opuesto del 1 es el 1, que el opuesto del 3 es el menos 3. Y de aquí vemos claramente que la única manera razonable de definir el opuesto del 0 es diciendo que es el mismo. Es decir, el opuesto del 0 es el 0.
Y esto ya podemos decir lo que es el valor absoluto. El valor absoluto, bueno, una cosa importante, el opuesto se representa de dos, se indica, la operación opuesto se indica de dos maneras. Una es con OP y entre paréntesis el número al que se le aplica la operación, por ejemplo, el opuesto de -3 es 3 positivo, el opuesto de 8 positivo, 8 negativo, ¿de acuerdo? O con un signo menos, entre comillas, lo de signo, porque esto aquí en matemática se usan tres rayitas que se ven igual pero que significan distinto. Uno es la operación resta, otra es la operación, no la operación, sino el símbolo de signo negativo, y otra es el opuesto, que son tres cosas que significan distinto pero que se ven igual. Esto puede ser causa de confusión y la verdad, aunque es conveniente y tiene sentido, pero también son conceptos distintos, aunque parecidos, muy relacionados, que pueden causar confusión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí no podemos saber si estamos hablando del opuesto de 5 o del 5 negativo. Si entendemos aquí que estamos hablando del opuesto de 5, el resultado va a ser 5 negativo. Que fíjate tú que se escribe igual que decir el opuesto de 5. Si entendemos aquí el 5 negativo, podemos entender aquí que es el opuesto de 5 positivo. Entonces, digamos que eso es una cosa con la que hay que tener cuidado, porque en algunas situaciones puede dar a malentendido o causar errores en las operaciones. Tienes que tener muy clara la idea y el significado de las cosas según el contexto. Esto te lo va a dar el contexto. Por ejemplo, en este contexto de aquí arriba, esto, la única manera de poder entenderlo bien es como el opuesto. Si hubiera un número delante, esto ya no sería el opuesto, sino sería una resta. Entonces hay que fijarse en el contexto en el que aparecen las cosas para poder dilucidar bien el significado. Y si hay alguna ambigüedad, pues a lo mejor da igual o a lo mejor no da igual, ya depende del caso. Bien, esto es una cosa con la que hay que tener cuidado. Yo habitualmente se usa la rayita horizontal para el opuesto en vez de OP. Pero hay veces que por claridad conviene escribirme OP en vez de la rayita horizontal que mucha gente confunde con el signo menos o con la operación de resta. Bien, el valor absoluto de un número natural es el opuesto de ese número si resulta que el número es negativo, o el número sin hacerle nada si es no negativo, si es mayor o igual que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de -3 es 3, que es el opuesto. ¿Por qué? Porque el valor absoluto nunca va a ser negativo, o 0 o positivo. Otra manera de interpretar esto de aquí es como la distancia del número al 0. ¿Cuánto dista -3 a 0? Pues 3. ¿Cuánto dista 32 a 32? Pues 32. La distancia nunca es negativa. O es 0 o positiva. Evidentemente 0 dista 0 de sí mismo. ¿De acuerdo? -25 dista 25 de 0. Entonces vamos de nuevo a la recta. -7. ¿Cuánto dista -7 de 0? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dista 7 unidades. Pues el valor absoluto de -7 es 7. Entonces quédate con esta regla que es muy sencillita. Si el número es negativo, el valor absoluto de un número es el número, por decirlo así, pero en positivo. Y si es positivo, pues se deja igual. Y si es 0, pues es 0 también, se deja igual. ¿De acuerdo? Es una operación muy, muy sencillita, pero muy importante. Bien, bueno, pues aquí te dejo un ejercicio para que lo intentes ahora y le des pausa al vídeo. Dale pausa al vídeo, hazlo y cuando lo hayas hecho, pues lo hago. Lo retoma el vídeo y lo hago yo delante tuya y compruebas si lo has hecho bien, si has tenido un despiste o si lo has hecho mal porque has tenido un error gordo y entonces, sea como sea, pues sales reforzada o reforzado sabiendo que efectivamente lo tenías bien, lo has comprendido bien, o sale reforzado porque has cambiado un error por un acierto. Te has dado cuenta de cuál era el error y lo has corregido. ¿De acuerdo? Así que es importante que en este momento te pares el vídeo, le des a pausa, haga el ejercicio y después de haber hecho el ejercicio, retome el vídeo y compruebes la solución, que lo voy a hacer delante tuya. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Bueno, pues vamos a ver si es correcta o no es correcta. Bien. ¿Es verdad que el valor absoluto
es igual al opuesto del número? Pues no. Si no es que no, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3 y el opuesto de 3 es menos 3. Es decir, el valor absoluto de 3 no es igual, es distinto que el opuesto de 3. Hay números para los cuales esto no es verdad. Es verdad que hay números para los cuales esto sí se cumple. Por ejemplo, si hubiéramos cogido un número negativo, por ejemplo el menos 8, el valor absoluto de menos 8 es 8, que es justo el opuesto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es verdad que el opuesto del valor absoluto de un número es igual al opuesto del número? Pues no. Si cogemos un número positivo, ¿qué nos da? Pues si cogemos 3, el valor absoluto de 3 es 3. El opuesto de 3 es 3, es menos 3. Si cogemos el opuesto de 3, menos 3. Si cogemos un número positivo, nos da igual. Y si lo cogemos negativo, vamos a ver lo que pasa. Cogemos, venga, el menos 3. El valor absoluto de menos 3, 3. El opuesto de menos 3, 3. Perdón. El valor absoluto de 3, el opuesto del valor absoluto de menos 3 es el opuesto de 3, porque el valor absoluto de menos 3 es 3, que es menos 3, que no es lo mismo que el opuesto de menos 3, que es 3. Es decir, no. Hay números, si bien es verdad que para los positivos sí se cumple, para los negativos no se cumple. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es verdad que un número es menor o igual que su valor absoluto? Pues sí, porque la distancia de un número a 0 o es mayor que el número o es igual. ¿Cuándo es mayor? Cuando el número es negativo. ¿Y cuándo es igual? Cuando el número es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Luego esto sí es verdad. Sí. Y por lo que te acabo de explicar. ¿Es verdad que el opuesto de un número es menor que el número? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa si tenemos un número negativo? Venga, el opuesto de menos 5. A ver, ¿qué es lo que da? El opuesto de menos 5 es 5. ¿Y es menos 5 menor? Perdón. Es 5, que es el opuesto de menos 5. Esto es 5, ¿de acuerdo? ¿Es 5 menor que el número original? Pues evidentemente no. No. Entonces la respuesta al D es no. Porque si cogemos un número negativo, el opuesto es positivo y un positivo nunca es menor que un negativo. Si lo cogemos positivo, el opuesto a un número nos va a dar negativo y si es verdad que negativo es menor que positivo. Pero si lo cogemos negativo, esto es falso. Bien, de nuevo, igual que antes, para algunos casos es verdad, para otros casos es que no. Entonces, no es verdad para todos los casos, que es lo que aquí dice. Bien, pues si lo has tenido bien, enhorabuena. Y si no, pues anota, espero que hayas tomado nota de cuáles han sido tus errores para que en el futuro pues lo hagas todo bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuemos. Vamos a ver ahora la suma. Hemos visto el opuesto, el valor absoluto, y ahora vamos a ver la suma, que ya es la siguiente operación, que ya sí existía en los números naturales. Los números naturales, acuérdate que la suma era unir o juntar. Pues aquí significa lo mismo, unir o juntar. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos entender bien esto de unir o juntar? Pues con el ejemplo de las bolitas. Si cogemos bolitas de distintos colores, una a una se van anulando, cancelando. Una bolita roja con una bolita azul se cancela. Entonces, cuando sumamos números de distintos signos, hay una cancelación y va a prevalecer el signo que sea más gordote, que tenga mayor valor absoluto. Por ejemplo, si tengo 5 bolas rojas y le añado 25.000 bolas azules, las bolas rojas van a aniquilar las bolas azules, pero como hay más bolas azules, pues van a permanecer bolas azules al final. ¿De acuerdo? Si cojo 8.000 bolas rojas y le pongo 1.000 bolas, le añado 1.000 bolas azules, las 1.000 bolas azules van a hacer que desaparezcan 1.000 bolas rojas.
pero como hay más bolas rojas que azules, van a prevalecer las rojas. Va a haber menos bolas rojas que al principio, ¿de acuerdo? Porque hay una cancelación debido a que son de signos distintos. Pero el resultado va a ser negativo. Y si son del mismo signo, si yo tengo 3 bolas rojas y me dan 5 bolas rojas, pues ¿qué voy a tener? Pues 8 más bolas rojas que antes. Si tengo bolas azules, venga, si tengo 10 bolas azules y me dan 5 bolas azules, pues voy a tener más bolas azules. Hay una acumulación de bolas azules o una acumulación de bolas rojas, según se mire. Entonces, si nos dan bolas del mismo color, perdón, del mismo signo, pues se acumulan. Y si me dan bolas que tienen colores distintos, hay una cancelación. Y entonces el número de bolas que me queda al final va a disminuir, pero va a prevalecer el signo que hubiera que sea mayor, es decir, aquel número que tenga mayor valor absoluto. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver ejemplos para ilustrar esto. Tenemos aquí 3 y 3, como son del mismo signo, hay una acumulación y por tanto un incremento del valor absoluto. 3 más 3, 6. Tenemos aquí de signo distinto hay una cancelación y como hay la misma cantidad de uno que de otro, pues una cancelación total que es 0. Aquí hay cancelación, pero tenemos el número negativo más grande, va a prevalecer el número negativo. ¿Y qué vamos a tener como resultado? La diferencia que hay entre 3 y 8, pero en negativo. La diferencia que hay entre el 3 y 8 es 5 y el resultado, por tanto, va a ser 5 negativo. Aquí tenemos lo mismo. Tenemos 10 bolas positivas, 10 bolas positivas, 8 bolas negativas. Va a haber una cancelación y van a prevalecer las bolas positivas. Es decir, ¿y cuántas? Pues la diferencia que hay entre 10 y 8, que es 2. Pues 2 positivos. Si tenemos bolas negativas y me dan más bolas negativas, pues hay una acumulación de bolas. Voy a tener más bolas negativas que antes. ¿Cuántas? Pues la suma de 4 y 5, 9. 9 bolas negativas. Bien. Esto lo podemos ver también muy fácilmente con colorines. Lo tengo aquí puesto. Yo tengo aquí 11, un signo, una masa negativa de 11. Le añado una masa positiva de 5. Hay una cancelación, pero prevalece lo negativo. ¿Cuánto queda? Pues la diferencia que hay entre 11 y 5, que es 6. Aquí al revés, va a prevalecer lo positivo. ¿Y qué va a quedar? Pues la diferencia que hay entre 8 y 6, que es 2 positivo. Aquí los dos hay una cancelación absoluta, porque los dos hay la misma cantidad negativa que positiva, y entonces se cancela todo lo positivo con todo lo negativo y no queda nada. Entonces, 0. Aquí pasa que hay una acumulación, porque como son del mismo signo, se acumula y tenemos 6 más 6, 12, pero negativo. Bien, como veis, muy facilito es tener claro que cuando añadimos del mismo signo hay una acumulación y por tanto sumamos los valores absolutos y ponemos el signo de los números originales, y si son números distintos hacemos la diferencia y ponemos el signo del número que prevalezca, del signo que prevalezca. Si hay más números negativos, más cantidad negativa, pues va a ser el resultado negativo, y si hay más cantidad positiva, el resultado va a ser positivo. Bien, pues vamos a ver si lo has entendido y vamos a practicar. Entonces te propongo que hagas este ejercicio, que le des pausa al vídeo, que lo hagas y que cuando hayas terminado veas cómo lo hago yo y compares cómo lo has hecho tú de cómo lo hago yo y aprendas y saques provecho de ello. Bien porque esté bien pero lo haya hecho yo de alguna otra manera, o bien porque te haya equivocado y veas si ha sido un despiste nada más, o si que ha sido un error gordo de base de algún conceptual que tengas que limar y que modificar para bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues dale pausa al vídeo y te espero para cuando lo tengas hecho. Bien, ¿lo has hecho ya? Estupendo. Pues vamos a ver la solución. Bien, pues 15 más 3 negativo. Como son de signos distintos, hay una cancelación. El resultado es la diferencia
el resultado va a ser positivo y la diferencia. Entonces a 15 le resto 3, me queda 12. Resultado positivo, 12. 8 negativo y 11. Los dos son de signo distinto, pues va a haber una cancelación. Y el resultado va a ser positivo porque prevalece el positivo. Y va la diferencia entre 8 y 11, que es 3, pues 3 positivos. ¿De acuerdo? Venga, 16 negativos, le sumamos 7 negativos. Como son del mismo signo, hay una acumulación. Pues entonces a 16 le sumamos 7. 16 le sumamos 7. Y nos da 6 y 7, 13. Me llevo una y una, 2, 23. Pues el resultado va a ser negativo, 23 negativo. ¿De acuerdo? Porque hay una acumulación. Bien, yo creo que hasta aquí lo has tenido bien. Sospecho que lo has tenido bien. Y si hay una diferencia entre cómo lo has hecho tú y cómo lo he hecho yo, puede que ocurra ahora. Fíjate tú cómo lo voy a hacer yo. Aquí se me ocurren dos opciones. Una es hacer las operaciones en el orden que aparecen, es decir, sumo a 20 negativos, le sumo 6 positivos y así sucesivamente, pero no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es que voy a sumar primero todos los números positivos y voy a anotar el resultado. A continuación voy a sumar todos los números negativos y voy a anotar el resultado. Y después voy a sumar el resultado de la suma de los positivos con el resultado de la suma de los negativos. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer porque el orden de las operaciones de la suma no importa, porque la suma es conmutativa y asociativa. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Entonces, venga, como el primer número que aparece es negativo, voy a sumar primero los negativos. 20. Lo escribo en positivo y después pongo el resultado negativo. 20. 8. Después del 8, el menos 1. El menos 5. El menos 4. El menos 11 y el menos 1. Menos 11 y menos 1. Uy, perdón. Aquí tenía que haber escrito 11 porque he dicho que lo voy a escribir en positivo. Aunque después, ¿de acuerdo? Cuente como si fuera negativo, porque como sumamos números del mismo signo, recuerda que hay una acumulación. Bien, 8 y 1, 9, y 5, 14, y 4, 18, y 2, 20. Me llevo 2. 2 y 1, 3, y 2 que me llevo, 5. 50. Me ha dado 50. Voy a repetirlo. A ver, primero voy a comprobar que no me he dejado ningún número negativo en el tintero. 20, correcto. 8, menos 1, correcto. Menos 5, menos 4, menos 11 y menos 1. Muy bien. Venga. 8, 9, 14, 18, 19, 20. Me llevo 2. 2 y 1, 3 y 2, 5. Correcto. Venga. Ahora voy a coger los positivos, que son el 6, el 13, el 9, el 2, el 6, el 1 y ya está. Venga. Entonces 6 y 3, 9. Y 9, 18. Y 2, 20. 26 y 1, 27. Me llevo 2. 2 y 1, 3. Entonces esto de aquí pues sería igual a 37 positivo más 50 negativo. Como son números de signo distinto, hay una cancelación y el resultado va a ser negativo porque van a prevalecer los negativos. Hay más masa negativa que positiva y el resultado que hay que escribir es la diferencia que hay entre el 50 y el 37. Venga, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre 50 y 37. Venga, pues 3, me llevo 1 y 3, 4, a 5, 1, 13. 13 negativo es el resultado. Esta manera de hacer las cuentas pues es muy conveniente y en cierta manera simplifica las cosas y quizás sea más rápida. Mi consejo es que las pruebes de las dos maneras y la que te dé mejor resultado, pues esa es la que debes hacer. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la explicación. Hemos hecho
el 2. Muy bien. Bueno, hemos visto la suma. Después de la suma viene a un ejemplo. Pensaba, no me acordaba de él, pero sí. Y es un ejemplo del uso de los signos en la vida real, en una cosa, en una aplicación muy interesante. Entonces, muchas veces tenemos que transmitir una señal por un cable y queremos que al final, al otro extremo del cable, pues llegue de la mejor manera posible, con la menor cantidad de distorsión y la mayor cantidad de potencia. Miren, pues para evitar los ruidos, disminuir la cantidad de ruido que llega al final, porque un cable siempre, si es de transmisión eléctrica, pues el cable se comporta como antena y entonces pues absorbe interferencias, que es en la señal de ruido. A mí una vez me pasó que tenía la radio encendida, ¿no? El tocadiscos, el sistema de música. No tenía puesto nada y oí a gente hablando por la radio. Y entonces hubo una interferencia entre la circuitería del sistema de música y la emisión esta de radiofrecuencia y se oía a la gente pues hablar. Eran radioaficionados, que no era policía ni nada de eso. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa. Que entonces llega la señal. La señal es duplicada, es decir, la misma señal va a ir por dos cables. El cable azul, que lo he pintado azul, indicando que no es modificado de ninguna manera. Y en la otra, pues va a llegar a un inversor de señal, que es pasar todo de positivo a negativo y de negativo a positivo, es decir, a calcular el opuesto de la señal. Va a ser transmitido por el cable, lo he pintado en rojo, indicando que aquí en esta parte está invertida la señal. Justo antes de llegar al final, se vuelve a invertir, porque acuérdate que el opuesto del opuesto es el número en sí. Llega igual, porque este trocito azul indica que el opuesto del opuesto es como estaba. Si no hubiera habido ninguna interferencia, llega exactamente lo mismo. Se combina y llega la señal. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Si en el caso de que haya ruido. Entonces nosotros queremos enviar un número, el 935. Llega al duplicador de señal, entonces el 935 va por un cable y el otro 935 va por el otro cable, por la otra vía. Por la otra vía va sin modificar, pero resulta que en medio, pues resulta que recibe ruido. Aquí también va por el otro cable, es invertido y en vez de ser 935 positivo, pasa a ser 935 negativo. Pero en el mismo sitio, porque los dos cables están pegaditos, pues reciben ruido, pero es el mismo ruido, porque van pegaditos. Entonces, 12 positivo y 64 negativo. Y antes de llegar al final del trayecto, este cable pues vuelve a ser invertido. Entonces el 935 negativo pasa a ser 935 positivo como estaba al principio, pero el ruido, el 12 pasa a ser 12 negativo y el 64 negativo pasa a ser 64 positivo. Y entonces al combinarse las dos señales, que lo que hace es que se suman las dos señales y se divide entre dos, para no tener el doble, sino el número original, pues fíjate tú lo que pasa. El 12 positivo y el 12 negativo, el 12 negativo, perdón, y el 12 positivo al sumarse desaparecen, porque son iguales, pero signo contrario, se cancelan completamente. El 64 positivo y el 64 negativo, pues les pasa lo mismo, se cancelan. Y entonces quedan 2,935, el doble de 935, que al ser dividido entre 2 te da justo 935. Luego, fíjate tú que este sistema tan ingenioso lo que hace es eliminar el ruido. En la realidad no pasa exactamente eso. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que en vez de recibir los dos cables la misma cantidad de ruido, uno recibe un poquito más que otro. Por ejemplo, si este ha recibido 12, a lo mejor este recibiría 11, y si este ha recibido 64, a lo mejor este puede recibir 65 negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí no quedaría 935, sino una cosa muy, muy parecida. A lo mejor queda 934 o 936, ¿de acuerdo? Pero es mucho mejor que, por ejemplo, obtener 915 o 860 o 1024, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es una aplicación de los números negativos y del hecho de que los positivos y los negativos se cancelan para cancelar el ruido cuando hay una transmisión de señal. Bien, ahora que hemos visto la suma y una aplicación de ella,
Vamos a ver la resta. Aquí van a ocurrir cosas muy, muy interesantes, así que fíjate. Entonces voy a enseñarte dos ejemplos. Miguel debe 10 euros a su padre. Si su hermana le quita 7 euros de deuda, entonces Miguel deberá 3 euros. Es decir, 10 negativos, porque es 10 de deuda. Le restamos 7 negativos, pues nos queda 3 de deuda. O lo que es lo mismo, tú imagínate, tengo 10 bolas rojas. Si me quitan 7 bolas rojas, pues me quedan 3 bolas rojas. Bien, ahora continuamos. Fíjate esta situación, se parece mucho pero es distinta, ¿eh? Es sutil, pero date cuenta. Miguel debe 10 euros a su padre. Si su hermana le da 7 euros para la deuda, entonces a Miguel, después de haber dado los 10 euros al padre, le quedarán 3 euros de deuda. Es decir, fíjate aquí lo que ha ocurrido es que tengo 10 negativos, le sumo 7 positivos y me queda 3 negativos. Son dos situaciones que conducen al mismo resultado, pero son operaciones distintas. Vamos a ver otro ejemplo. Raquel tiene 80 euros en el banco. Retira 15 euros. Pasa a tener 65 euros en el banco. Es decir, 80 menos 15, es decir, quito una cantidad positiva, igual a 65. Ahora, una situación parecida, pero un poquito distinta. Raquel tiene 80 euros en el banco. Le llega una factura de 15 euros. Es decir, a lo que tiene se le suma una cantidad negativa, que son los 15 euros de la factura, que es un gasto. Tras esto tiene 65 euros en el banco. Es decir, 80 más 15 negativo igual a 65. Fíjate que volvemos a estar en una situación parecida a la anterior. Tengo una resta, a un número le resto un número positivo y da lo mismo que si a ese número le sumo ese mismo número pero negativo. Pues esto es así siempre. Porque además, fíjate, vamos a pensar en bolas. Que aquí así con bolas se ve muy facilito. Es lo mismo que yo meta 3 bolas azules en una caja que quite 3 bolas rojas. Pero ¿qué pasa? La suma siempre la puedo hacer y no está claro que yo pueda quitar 3 bolas rojas. Porque si yo tengo 2 bolas rojas, ¿cómo quito yo 3 bolas? ¿Cómo saco yo 3 bolas rojas de una caja que solamente hay 2? No se puede hacer. Pero lo que sí que puedo hacer, y siempre lo voy a poder hacer, es meter 3 bolas azules. Como la azul y la roja se van a cancelar, en vez va a quedar una bola azul. Entonces, en ese sentido, conviene, es mucho conceptualmente hablando, traducir una resta en una suma y hacer la suma. Porque la suma siempre la vamos a poder hacer. No vamos a tener ningún problema psicológico. Fíjate tú, tengo 3 bolas rojas en una urna y quiero sacar 5 bolas rojas. ¿Cómo puedo? No se puede. Pero fíjate tú que sacar 5 bolas rojas desde un punto de vista numérico equivale a meter 5 azules. Entonces yo tengo 3 bolas rojas, meto 5 azules, las 3 bolas rojas desaparecen y me quedan 2 azules. ¿Comprendes? Entonces esto es muy importante. Interpretar la resta como una suma del opuesto de lo que restas, eso es súper importante. Bien. Pues eso es restar. Restar es sumar el opuesto. Restar es sumar el opuesto. ¿De acuerdo? Restar 5 positivo es sumar 5 negativo. Restar 20 negativo es sumar 20 positivo. Restar 20 negativo es sumar 20 positivo. Restar 7 negativo es sumar 7 positivo. Restar 3 negativo, sumar 3 positivo. Restar 3 positivo, sumar 3 negativo. Restar 10 positivo es sumar 10 negativo. Restar 10 positivo es sumar 10 negativo. Restar 20 positivo es sumar 20 negativo. Y fíjate tú que otra lectura que tiene esto es que, de alguna manera, la resta y la suma son casi la misma operación. Restar es sumar el opuesto. Toda resta es una suma. De alguna manera, la resta es una especie de suma. Bien. Esto ya veremos más adelante que la división le pasa lo mismo. La división, en cierto sentido, es una especie de multiplicación,
pero no adelantemos acontecimientos. No lo veremos, esto no ocurre igual que esto de restar en suma del opuesto, no ocurre en los números naturales porque no puede ser así, no siempre se puede restar, aquí siempre se puede restar. Pues esto de que te acabo de decir, de que dividir es como multiplicar, no lo podemos hacer de los enteros. Tenemos que acudir a otro conjunto de números más grande que ya llegará. Pero bueno, lo digo aquí porque parece un buen momento para decirlo. Bueno, pues propiedad de la resta. ¿Cuáles eran las propiedades de la suma? Pues quedaba igual el orden. Era conmutativa y asociativa. ¿Le pasará lo mismo a la resta? Es decir, ¿será la resta conmutativa y asociativa? Bien, pues si te acuerdas, los números naturales no ocurría así, pero a lo mejor en los números enteros a lo mejor cambia un poquillo. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver un ejemplo. 25 vamos a quitarle menos 7. Es decir, a 25 le quitamos 7 negativo, que es lo mismo que decir que a 25 le sumamos lo opuesto. Es decir, 25 más 7 positivo, que da 32. Si a 7 negativo vamos a hacer la operación al contrario, es decir, a 7 negativo le voy a restar 25 positivo. Si a 7 negativo le resto 25 positivo, es lo mismo que a 7 negativo sumarle 25 negativo, porque restar es sumar lo opuesto. 7 negativo más 25 negativo. Como son del mismo signo, hay una acumulación. 7 y 25, 32, pues va a ser el resultado 32 negativo. Fíjate tú que da lo mismo pero opuesto. El mismo valor absoluto y signo distinto. Vamos a ver otro ejemplo. 25 menos 7 positivo. Si 25 le quito 7, lo puedo hacer. El 7 lo parto en dos trocitos, 5 y 2. Pues primero quito 5 y después quito 2. A 25 le quito 5, 20 y le quito 2, 18. Ahora vamos a hacer la resta contraria, es decir, a 7 quitarle 25 positivo. Si a 7 le quito 25 positivo, bueno, 25, 7 lo puedo ver como 2 más 5. Entonces, 2, 25. A ver, el restar es sumar lo opuesto, 7 más 25 negativo. Y esto va a dar, pues, 18 negativo. ¿De acuerdo? Porque 7 lo parto en 2 más 5, 5 más 25 negativo, pues menos 20, 20 negativo. Y 2 más 20 negativo, 18 negativo. Fíjate tú que vuelve a pasar lo mismo. Queda el mismo valor absoluto, pero signo distinto. Bueno, pues esto es lo que va a pasar siempre, a menos que haya una coincidencia, es decir, que restemos a un número, le restemos el mismo, que entonces nos da 0. Entonces ahí sí queda la igualdad, evidentemente. Y entonces observamos que la resta no es conmutativa, pero por los pelos, que casi. Casi. ¿Será asociativa? Pues vamos a ver un ejemplo. A ver, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer 25 menos el resultado de hacer 7 menos 12. Y después, a continuación, vamos a hacer 25 menos 7 primero y lo que nos dé le vamos a restar 12. Venga, entonces si hacemos, vamos a hacer primero 7, le quitamos 12. Pues esto es lo mismo que sumar 7 con 12 negativos. 7 con 12 negativos da 5 positivo. Y si 25 menos 5 negativo es lo mismo que 25 más 5 positivo, que da 30. Venga, vamos a hacer la otra operación. Primero, a 25 le quito 7. Pues me da 18. 18 menos 12, pues eso es 6. Fíjate tú lo distintos que son 6 y 30. La resta no es asociativa y por ese motivo tienes que tener mucho cuidado en escribir cosas de este tipo. Porque como alguien lo interprete el orden de otra manera, pues Houston tenemos un problema y es muy fácil que obtenga un resultado distinto. Entonces tienes que evitar en la medida posible escribir cosas de estas, o si las escribes, pues dar por hecho que hay que hacerlas de izquierda a derecha, en el orden en que aparecen. ¿De acuerdo? Para que no haya que otra persona lo haga y le dé lo mismo. Entonces, por consenso, hazlo de esa manera si alguna vez lo ves así. Y trata siempre, evidentemente, de no escribir estas cosas. Es decir, si quieres que primero a 2 negativo le restarle menos 7, pues pongo el paréntesis. Pero si quieres que a 2 negativo se le reste el resultado de 7 y menos 4, pues pon paréntesis, donde corresponda. Y así sucesivamente. Con esto mucho cuidado. Bueno, pues ahora te propongo un ejercicio para que lo hagas y practiques un poquito. Igual que antes, dale a pausa, lo haces y cuando lo hayas terminado, retoma el vídeo y compruebas si lo tienes bien o no, y si has cometido un despiste o si había algo que arreglar más gordo que un despiste. Que lo voy a hacer yo en cuanto retome el vídeo. ¿De acuerdo? Bien.
¿Has terminado? Estupendo. Pues bueno, vamos allá. Voy a hacerlo a ver qué tal, qué es lo que sale. A ver, ¿cuál es? 3 menos 8. Sí, 3 menos 8. Venga. Bueno, pues 3 menos 8. Pues 3 restar es lo mismo. A ver, un momentito, voy a cambiar de color. Restar es lo mismo que sumar lo opuesto. ¿Cuál es el opuesto de 8 positivo? 8 negativo. Pues a 3 le vamos a sumar 8 negativo. ¿Eh? Como son de signo distinto hay cancelación. Pues entonces tengo que hacer la diferencia y va a prevalecer evidentemente lo negativo. Entonces el resultado va a ser negativo y la diferencia entre 8 y 3 es 5. El resultado es 5 negativo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. A 3 le resto 8 negativo. Pues esto es a 3 sumar el opuesto de 8 negativo, que es 8 positivo. Como son del mismo signo, hay acumulación. 3 y 8, 11. El resultado positivo, por supuesto que va a ser positivo. Y 11 positivo. Venga, vamos allá. Aquí tenemos paréntesis. Pues primero hay que hacer lo que hay dentro de los paréntesis. Pues esto sería 5 menos el resultado de hacer lo que hay dentro. Bien, vamos a hacer lo que hay dentro. 7 menos 3 negativo es lo mismo que 7 más 3 positivos, que es el opuesto. El opuesto. Restar y sumar el opuesto. El opuesto de 3 negativo es 3 positivo. Esto da 10. Pues esto es a 5, el resultado del paréntesis es 10. A 5 le restamos 10. Restar 10 es lo mismo que sumar el opuesto, que es menos 10. Es decir, a 5 le sumamos 10 negativo. Como son de signos distintos, vamos a tener que calcular la diferencia y va a prevalecer, en este caso, el signo negativo. La diferencia entre 10 y 5 es 5, así que el resultado es 5 negativo. Bien, vamos a hacer este. Aquí tenemos varios paréntesis, así que vamos allá. 2 menos 7. Pues esto de aquí es 2 más 7 negativo. 2 más 7 negativo, pues hay que calcular la diferencia y va a prevalecer el signo negativo. Bien, hay una cancelación y prevalece el signo negativo. 7 menos 2, 5. Pues el resultado, 5 negativo. Bien, aquí hay varios paréntesis, así que hacemos primero este. Venga, entonces, restar 3 a 3 restarle 5 negativo es lo mismo que a 3 sumarle el opuesto de 5 negativo, que es 5 positivo. Esto da 8. ¿De acuerdo? 8. A 4 negativo restarle 8 es lo mismo que a 4 negativo sumarle el opuesto de 8 positivo, que es menos 8. ¿De acuerdo? A ver, lo voy así. A ver si así. Así. Como son del mismo signo, pues hay una acumulación. 4 y 8, 12. Pues 12 negativo. Bien, pues esto es 3 negativo y hay que restarle el resultado de hacer 5 negativo, restarle 12 negativo. Venga, restar y sumar opuesto, pues esto es 5 negativo más el opuesto de 12 negativo es 12 positivo. 5 negativo más 12 positivo, pues como son de signos distintos hay una cancelación y en este caso va a prevalecer el positivo. Entonces el resultado es 7 positivo. Pues esto es lo mismo que 3 negativo menos 7 positivo. O lo que es lo mismo, 3 negativo más 7 negativo. Porque lo opuesto de 7 positivo es 7 negativo. Como son ahora 3 negativos más 7 negativos, como son del mismo signo, hay una acumulación. Entonces 3 más 7, 10. El resultado es 10 negativo. Bien. Bueno, espero que te haya dado igual que a mí. Y si yo lo he hecho bien, que creo que sí, pues estupendo. Enhorabuena. Fíjate tú que facilito. Aquí lo único que pasa es que es un poquito más largo, hay que tener cuidado con los paréntesis y siempre despacito y buena letra. Capeamos la resta en suma y así siempre nos va a salir bien.
Vamos a ver. Continuamos. Hemos visto la resta. Pues ahora de la resta, pues toca la multiplicación. Bien. Aquí vamos a ver. ¿Te acuerdas? Acuérdate que en los números naturales la multiplicación era la suma repetida. Pero claro, ¿qué puede significar multiplicar por un número negativo? Bueno, pues vamos a verlo. Primero vamos a ver qué es multiplicar por un número positivo. Pues si conservamos, ¿se puede conservar el significado? Pues claro que sí. Multiplicar por 3 es sumar repetidamente 3 veces el mismo número. Por ejemplo, 4 por 3 es 4 más 4 más 4. Queda 12. ¿Se puede hacer eso con los números negativos? Pues claro, porque ya sabemos sumar. Podemos. Menos 5 le podemos sumar consigo mismo 3 veces. Menos 5 por 3 sería menos 5 más menos 5 más menos 5. Que como son todos el mismo signo, se acumulan y da 15. Fíjate tú que esto da lo mismo que hacer 3 por 5 y poner el menos delante. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque como estamos sumando cosas del mismo signo, hay una acumulación. Y como estamos acumulando la misma cantidad siempre, que es 5, estos son 5 bolas rojas. 5 bolas rojas y 5 bolas rojas. Si sumar 5 bolas rojas 3 veces es multiplicar ese 5 por 3. Y nos va a salir rojo, evidentemente. Para multiplicar por un número negativo podríamos pensar de dos maneras. Uno, dice, bueno, pues si la multiplicación es conmutativa, pues 3 por menos 5 debe ser lo mismo que menos 5 por 3. Pues entonces, como menos 5 por 3 ya lo sé hacer, pues también sé hacer 3 por menos 5, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar de otra manera que nos va a permitir hacer todo. Y es que si multiplicar por un número positivo es sumar repetidamente, pues ¿qué va a ser multiplicar por un número negativo? Restar repetidamente. Entonces, 4 por menos 3 es restar 3 veces 4. O lo que es lo mismo, sumar 3 veces el opuesto de 4. ¿De acuerdo? Y eso es multiplicar 4 por 3 y lo que queda negativo, porque hay una acumulación. ¿De acuerdo? Hay una acumulación. Aquí, esto sería restar 5 3 veces. Resto 5 negativo, resto 5 negativo y resto 5 negativo. ¿Qué pasa? Que restar 5 negativo es lo mismo que sumar el opuesto. 3 veces. Pues lo opuesto de menos 5 es más 5. Entonces sumar 5 3 veces, que eso va a dar positivo, 15. Entonces da igual cómo lo veamos, nos va a dar lo mismo. Si es restar 3 veces, resto menos 5, pues quedo 5. Si vuelvo a restar menos 5, pues 5 más. Y si resto menos 5, pues 5 más. 15. Es decir, multiplicamos en positivo. ¿De acuerdo? Entonces fíjate tú que cada vez que vayamos multiplicando si tenemos un producto y añadimos un factor negativo, el signo va a cambiar. Añadir un factor negativo hace que el signo es como multiplicar en positivo, pero ir alternando el signo cada vez que se añade un factor negativo. De ahí que lo que debamos hacer es, si tenemos una multiplicación de varios números enteros, que ninguno es nulo, porque si uno de ellos es 0, pues el resultado ya no hay que hacer ninguna cuenta, porque 0 por lo que sea 0, pues entonces contamos el número de factores negativos que hay. Y si es impar, negativo, y si es par, positivo. Y entonces hacemos la multiplicación en números positivos y el resultado va a ser positivo o negativo dependiendo de si la cantidad de factores negativos es par o la cantidad de factores negativos es impar. Lo cual, si te das cuenta, eso de ahí se sigue como consecuencia la regla de los signos. Bien, pues entonces te voy a proponer este ejercicio. Este de aquí. ¿De acuerdo? Hazlo, haz pausa el vídeo, hazlo y cuando hayas terminado de hacerlo, vuelve a retomarlo y comprobamos si lo has hecho bien o no. ¿De acuerdo? Venga, ponte con ello.
¿Ya lo has hecho? Estupendo. Vamos a ver si lo has hecho bien y qué tal. Venga. A ver si es el mismo ejercicio. Sí, es que lo he puesto aparte para tener más espacio para hacerlo. Venga, pues vamos allá. Aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí podemos hacerlo, venga, voy a hacerlo en el orden en que aparecen los factores. 2 por 3 negativo, menos 6. 6 negativo. 6 negativo por 4 negativo, 24 positivo. 24 positivo por 1 negativo, 24 negativo. Bien. O también podríamos haber dicho, venga, esto es 2 por menos 1 por 3. Por 4 negativo. Ahora, 4 negativo es menos 1 por 4. Y 1 negativo es 1 negativo, evidentemente. Y ahora lo que hago yo es que junto, como el orden da igual, junto todos los factores positivos, 2, 3 y 4. Esto es 2 por 3 por 4. Y ahora pongo juntos los factores menos 1. Menos 1 por menos 1 y por menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Esto, 2 por 3, 6, por 4, 24. Esto da 24. 1 por menos 1 negativo. Por 1 negativo, 1 positivo. Por 1 negativo, 1 negativo. Esto es 1 negativo. Pues multiplicar 24 por 1 negativo, 24 negativo. ¿De acuerdo? Esto sería otra manera de pensar, que quizás sea más conveniente para lo que viene después. Pues aquí podemos hacer lo mismo. Venga, voy a hacerlo como la segunda manera, que la primera manera es muy fácil, que es ir haciendo las cosas en el orden que aparece. Voy a hacer la segunda manera. Voy a coger el menos 5, lo voy a reescribir como menos 1 por 5. Entonces nos va a quedar, esto es lo mismo que 4 por menos 1 por 2 por menos 1 por 5. O lo que es lo mismo, 4 por 2 por 5, 4 por 2 por 5 por menos 1 por menos 1. Por menos 1 por menos 1. Venga, 4 por 2, 8. Por 5, 40. 40. Y después 1 por 1. Esto da 40. Y esto da 1. 40. Porque 40 por 1, 40. Lo sé porque tengo un amigo en la NASA y me lo ha confirmado. Venga. En un producto hay 2 factores positivos y 5 negativos. ¿Cuál es el signo del resultado final? Explica tu respuesta. Bueno, pues como nos van a quedar 5 negativos, al final nos van a quedar aquí una parte positiva. ¿Qué resultado va a ser positivo? Por, al final, 5 menos 1. Menos 1. Aquí no pongo los puntos, pero todos son puntos, ¿de acuerdo? Multiplicaciones, son productos. Menos 1 por menos 1 tenemos 4, nos falta 1. Si los van, pues los podemos poner en pareja. Esto va a dar 1, esto va a dar 1, y este, como es un número impar, pues va a quedar solito. Todo esto es positivo. Y esto es negativo, evidentemente. Positivo por negativo, negativo. Entonces el signo es negativo. ¿De acuerdo? Venga. En un producto hay 7 factores positivos y 6 negativos. En realidad la cantidad de factores positivos no... ¿Cuál es el signo del resultado final? Pues eso, lo que estaba diciendo, que la cantidad de factores positivos no nos importa. Lo que sí nos importa es la cantidad de factores negativos, que es 6, que es par. Como es par, vamos a hacer lo mismo y nos van a quedar un número, nos va a quedar una parte positiva, ¿de acuerdo? Muchos factores positivos que juntos es positivo y nos van a quedar 6 menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo esto son multiplicaciones, ¿de acuerdo? Que no he puesto el puntito, pero se sobreentiende. Pero bueno, por si prefieres que lo ponga, lo pongo. Pues entonces, esto es positivo, esto es positivo y esto es positivo. Por tanto, todo positivo.
porque multiplicar siempre positivo da positivo. Venga, siguiente ejercicio. En un producto hay una cantidad par de factores negativos. ¿Cuál es el signo del resultado final? Bueno, pues haciendo esto, como es una cantidad par, pues los vamos a poder emparejar todos los negativos, todos los menos unos, nos va a quedar positivo por positivo, pues eso es positivo. El resultado final positivo. ¿Y si hay una cantidad impar de factores negativos? Bueno, pues hacemos lo mismo. Nos va a sobrar uno, van a haber muchas parejas de menos unos, que todos dan positivo, pero al final menos uno. Entonces todo un bloque positivo por menos uno negativo. ¿De acuerdo? Entonces si la cantidad de factores negativos es impar, el resultado final negativo. Siempre suponiendo que no haya ningún factor que sea el cero, porque entonces ya no hay nada que hacer porque el resultado es cero. ¿De acuerdo? Pues esta es la solución del ejercicio. ¿Lo has tenido bien? Si es así, enhorabuena. Y si no es así, pues fíjate en dónde has cometido el error o dónde te has atascado y te habrás dado cuenta que era muy fácil. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos visto la multiplicación, pues vamos a ver la división. Una cosita importante es que fíjate tú que multiplicar por menos 1 es cambiar el signo. Multiplicar por menos 1 un número es cambiar el signo del número. Es decir, multiplicar por menos 1 es hacer el opuesto del número. Multiplicar por menos 1 es hacer el opuesto del número. Y multiplicar 2 veces por menos 1 es como no hacer nada, porque es multiplicar por 1. Con lo cual, multiplicar por menos 1 es lo contrario de multiplicar por menos 1. Esa misma acción es su acción contraria, lo cual es muy curioso. Fíjate, toma nota de esto, que es importante. Multiplicar por menos 1 es hacer lo contrario o la operación contraria o opuesta de multiplicar por menos 1. Suena como algo imposible, pero es así. Bien, continuamos. Bien, sabemos dividir cuando usamos números no negativos. Y sabemos lo que eso significa, pero ¿qué puede significar y cómo operar con números negativos? Venga, vamos a ver unos ejemplos. Una de las cosas que podemos pensar es que es lo mismo, ¿de acuerdo? Es repartir, con un poquito aquí de cuidado. Entonces podemos pensar, si dividimos 32 negativo entre 4, podemos pensar que estamos repartiendo 32 bolitas rojas entre 4 personas. ¿A cuántas bolitas queda cada una? Pues a 8. Le damos 8 bolitas rojas a cada persona y ya hemos repartido todas las bolitas rojas. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho una división de números naturales de toda la vida y le hemos puesto el signo correspondiente al resultado. Como son bolitas rojas lo que estamos repartiendo, cada uno recibe 8 bolitas rojas, pues 8 negativos. ¿De acuerdo? Si sabes que el resultado va a ser negativo, pues pon el negativo. Bien, vamos a ver otro enfoque. Como de la división entre 4 es la respuesta a ¿por qué número hay que multiplicar 4 para que me dé 32 negativos? Bueno, pues 4 se puede multiplicar por 8 negativos para que dé 32 negativos. Como la división es la operación contraria de la multiplicación, la respuesta tiene que ser 8 negativos. ¿De acuerdo? Eso a partir del hecho de que la división, es la operación contraria de la multiplicación. Fíjate tú lo importante que es conocer el significado de las operaciones. Porque esto es, si lo piensas bien, es como estar explorando un terreno nuevo. Somos exploradores del país de las matemáticas. Bueno, continuamos. Hemos visto qué pasa cuando la división es exacta, es decir, cuando sí se puede repartir toda la cantidad que hay que repartir. Pero ¿qué pasa cuando la división no es exacta? Por ejemplo, si queremos dividir 35 negativo entre 4. Bien. Si usamos el primer enfoque, es decir, repartir bolitas rojas, pues hacemos la división como si fueran números naturales. 35 dividido entre 4, sabemos que el cociente resultado de la división tiene que ser 8, porque 9 por 4 es 36, nos pasamos. Entonces a cada persona le damos 8 bolitas rojas, lo que pasa es que nos sobran 3 bolitas rojas. Y 3 bolitas rojas es un número negativo. Es decir, el cociente va a ser 8 negativo y el resto 3 negativo. ¿Es esto correcto? Pues sería correcto si
el dividendo, es decir, el número dividido, fuera igual al resultado de multiplicar divisor por cociente y sumar el resto. 4 por menos 8, 32 negativo. Si a 32 negativo le sumamos 3 negativos, nos da 35 negativos. Luego sí está bien. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa? Que hay otro enfoque. Decir, bueno, pues vamos, como estamos con números enteros, podríamos hacer también. Pues bueno, ¿por qué número negativo? ¿Por qué número puedo multiplicar 4 para llegar a 35 negativo o casi 35 negativo? Pues por 9 negativo. 9 por 4 menos 9 negativo por 4 positivo, 36 negativo. A 35 negativo, 1 positivo. El resto sería 1 positivo. Es decir, ¿es eso verdad? Pues sería verdad si divisor por cociente más el resto fuera igual al dividendo. Venga, 4 por menos 9, 36 negativo. 36 negativo más 1 positivo, 35 negativo. Luego sí, parece que sí. Es una cosa un poco rara, pero parece que sí funciona. Pero ¿qué pasa? Que si queremos que el resto tenga el mismo signo que el dividendo, es decir, el número que es dividido, debemos operar al estilo tradicional, como lo hacíamos con los números naturales, porque si no nos puede dar el resto un signo distinto. Y claro, ¿qué pasa? Que tiene mucho sentido que el resto tenga el mismo signo que el dividendo. Pues si estamos repartiendo bolas rojas, pues lo razonable en muchos contextos es que nos sobren bolas rojas, no que nos sobren bolas azules. Entonces, si queremos que el resto sea del mismo signo, tenemos que usar la técnica esta, ¿de acuerdo? Operar como tradicionalmente, como si fueran positivos y aplicar la regla de los signos. Entre negativo entre positivo, negativo entre negativo, positivo. Bien. Entonces, como ya te he dicho antes, dividir entre menos 1, como dividir entre menos 1 debe ser lo contrario de multiplicar por menos 1, y ya sabemos que multiplicar por menos 1 es lo contrario de multiplicar por menos 1, pues dividir entre menos 1 es lo mismo que multiplicar por menos 1. Entonces, si queremos dividir entre menos 1, basta con multiplicar por menos 1. Y como dividir entre menos 1, como multiplicar por menos 1 es cambiar el signo porque es el opuesto, pues dividir entre menos 1 es el opuesto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Entonces, enhorabuena por llegar aquí y ya para terminar te voy a pedir que hagas este ejercicio y que compruebes si lo has hecho bien. Entonces, dale a pausa al vídeo, hazlo y cuando lo hayas terminado, retoma el vídeo y comprobamos si lo has hecho bien o no. Conviene que lo hagas para comprobar ya bien del todo que lo has entendido todo. ¿De acuerdo? Bien, pues dale a pausa al vídeo y yo te espero. ¿Ya lo has hecho? Estupendo. Campeón o campeona. Vamos allá. Vamos a ver cómo hacemos el ejercicio. Bien. La pregunta primera era, ¿qué signo tiene el resultado de una potencia de exponente natural y base negativa? Bueno, pues depende, ¿verdad? Depende. Esto ya es general, no solamente de la división, como has visto. Una potencia es una multiplicación repetida. Pues depende de si el exponente es par o es impar. Porque si el exponente es par, los vamos a poder agrupar de 2 en 2. De 2 en 2 da resultado positivo. Y como es par, eso abarca todo el producto, el resultado positivo. Pero si es impar, al ir agrupando de 2 en 2, que de 2 en 2 van a dar resultados positivos, no los vamos a poder abarcar todos porque nos va a sobrar uno, que es negativo. Entonces, ese factor negativo hace que el resto de las parejas que ellas constituyen un factor positivo, pues haga que el resultado final sea un número negativo. Entonces, un número negativo elevado a una potencia impar, resultado negativo. Un número negativo elevado a una potencia par, resultado positivo. ¿De acuerdo? Bueno, esto era muy facilito, no he tenido ni siquiera que escribir nada. Bien, ahora dice, efectúa estas operaciones sin calculadora. Pues vamos ya. Menos 80.702.100. Bueno, pues aquí
yo lo voy a hacer de la manera tradicional. Pero de la manera tradicional nueva, inventada. Vamos. Lo primero que voy a hacer es construirme la tabla del 210. Venga, 0 por 210, 0. 1 por 210, 210. 2 por 210, 420. 3 por 210, 630. 4 por 210, 840. 5 por 210, 1050, sí. 6 por 210, 1260. 7 por 210, 1470. 8 por 210, 1680. Y por último, 9 por 210, 1890. Bien, pues ahora escribo menos 80 millones. Venga, menos 80. Lo voy a escribir un poquito más arriba. Venga, menos 80, 702, 100. Menos 80 millones 702.100. Y lo vamos a dividir entre menos 210. Bien, pues vamos allá. Cojo 3 cifras. Menos 807. ¿Por qué número hay que multiplicar menos 210 para que me dé menos 807? Bueno, pues si cojo 210 y lo multiplico por 3 da 630. Si lo multiplico por 4, 840, me paso por 3. Entonces aquí pongo un 3. Un 3. Entonces aquí 3 por menos 210 menos 630 menos 630. Y aquí hacemos una resta. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un 7. Esto es otro 7. Y esto es un 1. Ahora bajamos el 0. Esto es un negativo, evidentemente. Venga. ¿Por qué número hay que multiplicar menos 210 para que dé menos 1770? Bueno, pues si lo multiplico por 8, me quedo cerca, pero si lo multiplico por 9 me paso. O sea, por 8. 8 por menos 210 da menos 1680. Venga, menos 1680, que se los vamos a restar a menos 1770. Venga, 0. Esto da 9. Aquí me llevo 1 y todo 0. 90. Venga, bajamos el 2. ¿Por qué no hay que multiplicar menos 210 para que dé esto? Perdón, esto era un negativo, que siempre me estoy a punto de olvidarme. Un momentito para que lo veas bien. Esto es menos 90. Si a menos 1770 le resto menos 1680, nos queda menos 90. Y ahora cogemos y bajamos el 2. Venga, el 2. ¿Por qué número hay que multiplicar menos 210 para que me dé menos 902 o casi? Venga, vamos a ver. Pues si lo multiplico por 5 me paso. Y si lo multiplico por 4, venga, por 4. Pues 4 por menos 110 menos 840. Menos 840. Pongo ahora el número. Aquí vamos a hacer la resta. Esto es la resta, ¿de acuerdo? Venga, 2, 6 y 0. Esto es menos 62. Pues venga, vamos a coger el 1. El 1. Venga. ¿Por qué número hay que multiplicar menos 210 para que me dé menos 621 o casi? Pues por 3 nos pasamos, porque nos da menos 630. Pues 2. Venga, 2. Pues menos 420. Venga, menos 420. Pues ahora aquí vamos a hacer una restita. Venga, restamos. 1, 0, 2. Menos 201. Pues bajamos de 0. Menos 2010. Venga, pues esto por 9. 9 por menos 210 menos 1890. Menos 1890. Que ahora cojo
y lo restamos. 0, de 9 a 11, 2, me llevo 1, de 1 y 8, 9, de 9 a 10, 1, me llevo 1, 1 y 1, 2, hasta 2, 0. Menos 120. Ven, bajamos el siguiente 0 y nos queda menos 1200. ¿Por qué número hay que multiplicar 210 menos 210 para que dé menos 2000, menos 1200 o casi? Pues por 5, porque si lo multiplicamos por 6 nos pasamos. Entonces, por 5. 5 por menos 210, menos 1050. Menos 1050. Pues vamos a restarlos. Vamos a restar estos dos numeritos. A ver. 0, 5, 1 y ya está. Menos 150. Entonces, si lo hemos hecho bien, tiene que ocurrir que menos 880.702.100 sea igual al divisor, que es menos 210, por el cociente, que es 384.295, y el resto, más el resto, que es, el resto es 150 negativo. Pues vamos ya. Entonces, si cogemos la calculadora, vamos a ver. A ver. Pues sí, da. Sí, sí da. Correcto, pues hemos hecho bien la división. ¿De acuerdo? Correcto, da correcto. ¡Pum! Da correcto. La división está bien hecha. Entonces, cociente. Pues esto. 384.295. 384.295. Y el resto, 150 negativo. Esta sería la división. Venga, pues la he hecho un poquito original. Es decir, que lo he hecho a pelo. Es decir, conservando los signos sin hacer nada, sin irme al país de los naturales y volver al país de los enteros, sino quedándome en el país de los enteros. Y ha salido bien, como has podido comprobar. Venga, vamos con el siguiente apartado de este ejercicio, de este apartado, valga la redundancia. Dice, observa que 210 negativo es menos 1 por 10 por 3 por 7. ¿Por qué por 10 por 3 por 7 y no por 2 por 5 por 3 por 7? Que también se podía haber hecho así. Bueno, pues fíjate, esto en realidad no es una descomposición en factores primos, sino una descomposición en divisores de 80.702.100 negativo, hasta el final, que ya el 7 no es divisor. Entonces, dividir entre menos 210 parece que va a ser lo mismo que dividir el número primero entre menos 1, después entre 10, después entre 3, por último entre 7. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal, a ver qué sucede. Y también vamos a ver qué sucede con el resto. Pues vamos ya, voy a ver. Sí. Bueno, pues venga, menos 80, menos 80 millones, 702.100. Esto dividido entre menos 1 es, ¿por qué número hay que multiplicarme a 1 para que dé menos 80.702.100? Pues evidentemente por 80.702.100, que es el opuesto. Bien, ahora dividimos. Este es el resultado de esta división, ¿de acuerdo?
de esta división de aquí. Ahora vamos a dividir el resultado entre 10. Pues venga, vamos a hacer eso. Vamos a dividir entre 10. Dividir entre 10 es muy facilito, que es quitar un 0. Pues lo voy a escribir el resultado, que es este número, pero sin el último 0. Que en vez de 80 millones, pues nos va a quedar 8 millones. 8 millones, 70.000, 8 millones, 70.210. Bueno, pues ya el resultado este, que es esto de aquí, hemos llegado hasta aquí, pues vamos a dividirlo entre 3. Pues vamos a dividir esto entre 3. Venga, 3 por 2, 6. Hasta 8, 2. Bajo el 0. 3 por 7, 21. Me paso. 3 por 6, 18. A 22. Bajo el 7. 9 por 3, 27. A 27, 0. Bajo el 0. 0 por 3, 0. A 0, 0. Bajo el 2. 0 por 3, 0. A 2, 2. Bajo el 1. 7 por 3, 21. A 21, 0. Bajo el 0. 0 por 7, 0 por 3, 0. A 0, 0. Es decir, división exacta. Bueno, pues ya vamos a hacer, ya tenemos hecho esto de aquí. Hasta aquí. Pues ahora vamos a hacer esto de aquí. Vamos a dividir entre 7. Venga, pues vamos a dividir esto entre 7. A ver qué nos queda. Entre 7. Venga, cojo estas dos cifras, 26. Pues mira, 3 por 7, 21. A 26, 5. Bajo el 9. 7 por 8, 56. A 59, 3. Bajo el 0. 7 por 4, 28. A 30, 2. Bajo el 0. 7 por 2, 14. A 26. Bajo el 7. 9 por 7, 63. A 7, 4. Bajo el 0. 6 por 7, 42. Me paso. 5 por 7, 35. A 45. Es decir, el cociente de la división nos ha dado lo mismo, 384.295, pero el resto no nos ha dado 150. ¿Qué ha pasado aquí? Porque parecía que nos tenía que dar lo mismo. Bueno, pues vamos a pensar qué ha podido pasar aquí. Bueno, primero, si te das cuenta, estas divisiones son exactas. Pero ¿qué pasa? Que el número dividido cada vez va a ser más pequeño, salvo al principio que es solamente un cambio de signo, que es el opuesto, porque dividir entre menos 1 es el opuesto. Al dividir entre 10 nos va a quedar un dividendo 10 veces más pequeño cuando hagamos la división entre 3. Al dividir entre 3, todavía después de haberlo disminuido el dividendo 10 veces, lo vamos a haber disminuido 3 veces. Y la última división, por tanto, nos quedará un número 10 menos 1 por 10 por 3, 30 veces más pequeño en valor absoluto. Porque ¿eso qué significa? Que quizás le pase lo mismo al resto. ¿Será verdad? Pues vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a multiplicar 5 por 3, por 10 y por menos 1. A ver qué nos queda. A ver. 5 por el resultado de multiplicar menos todos estos factores de aquí. Los divisores esto. El 3, el menos 10 y el menos 1. Venga, aunque es muy facilito de hacer mentalmente, lo voy a escribir así. Esto es menos 30. Y mira tú qué cosa, que 5 por menos 30, 150 negativo. ¡Hala! Pues resulta que sí. Que no solamente que el cociente da bien, sino que el resto, si tenemos en cuenta que ha sido empequeñecido por estas divisiones anteriores, pues 30 veces en valor absoluto, pues si deshacemos ese cambio, es decir, si multiplicamos por todos los factores por los que hemos dividido antes de dividir por el último número que ha sido 7, pues nos va a dar el resto, que fíjate tú que es el correcto. Vale. Sin embargo, el resto de la última división es menos 30 veces más pequeñín, es decir,
150 dividido entre menos 30 da 150 negativo dividido entre 30 negativo da 5 positivo, que es lo que nos ha dado aquí. Bien, bueno, pues esto es súper curioso y ha funcionado, menos mal. Continuamos con nuestra aventura. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 4 negativo? Bien. Menos por menos más. ¿Existe algún número que multiplicado por sí mismo dé negativo? Pues no. Bien, pues no hay ningún número. La respuesta es, no hay ningún número entero que sea solución de eso. Es decir, no hay ningún número entero que sea raíz cuadrada de menos 4. Ahora ya, que esto no lo tenías tú por qué saber, ya te digo que sí existe una raíz cuadrada, un número que sea raíz cuadrada de menos 4, pero va a ser, adivínalo, un número distinto, que no va a ser un número entero. Así que vamos a tener que seguir explorando el universo de las matemáticas para poder llegar a fotografiar estos bichitos exóticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo llegará, todo llegará. Venga, el último. Efectúa sin calculadora. Ala, aquí apela. Ah, no, no es el último, pero casi. Venga, vamos allá. Efectúa sin calculadora. Pues bueno, vamos allá. Aquí todos son sumas menos una resta. Venga, hacemos la primera suma, que es muy facilita. 2 negativo y 3, 1 positivo. Y 5 negativo, 4 negativo. Restar 7 es lo mismo que sumar menos 7. 4 negativo y 7 negativo, 11 negativo. Venga, esto da 11 negativo. Si lo multiplicamos por menos 7, da 77 positivo. Venga, vamos a ver. Aquí esto se lía un poquillo, ¿verdad? Venga, esto 4 positivos, más 2 negativos, 2 positivos, más 5 negativos, 3 negativos. El valor absoluto de 3 negativos es 3 positivo. 4 menos 3 positivo, 1. El valor absoluto de 1, 1. 5 menos 1, aquí y en Constantinopla, esto vale 4. Venga, 77 menos 4. Pues esto es 73. 73. Ala. 73 dividido entre menos 1, pues cambiarle el signo, porque ya a estas alturas de la vida somos unos expertos que sabemos que dividir entre menos 1 es lo mismo que multiplicar por menos 1, que es lo mismo que hacer el opuesto, es decir, menos 73. Hala, ya está. Aquí ha sobrado pizarrilla. Venga, continuamos. Dice, 4 ganadores asociados le deben 15 cabras al otro ganadero. ¿Qué harías? Pues dividir. Vamos a ver. Vamos a hacer la división clásica. Venga, tenemos 15 cabras. Es decir, como es deuda, menos 15. Y entre 4. Queremos dividir la deuda entre los ganaderos. Venga, 4. ¿Por qué número hay que multiplicar 4 para llegar a menos 15 o casi menos 15? Pues evidentemente por menos 3. Menos 3 por 4, menos 12. De menos 12 a menos 15, menos 2. Vale. Pues Houston, tenemos un problema. Perdón, menos 3. Menos 3 porque eso. De menos 12 a menos 15, menos 3. Porque si cada ganadero le da al otro, al que tiene que recibir, al que se le tiene que reparar la deuda, 3, ¿cómo es? 3 vacas, 3 cabras, pues de deuda, pues resulta que no llegan, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer? Pues venga, vamos a ver otra cosita. Venga, menos 15 entre 4. Venga, 4 por 4, 16. A 15, 1. ¿Verdad? No. Sí. 4 por menos 4, menos 16. A ver, aquí es un menos 4, ¿de acuerdo? 4 por menos 4, menos 16. A menos 15, 1 positivo.
Bueno, ¿que aquí qué sucede? Pues que cada ganadero le da 3, 4 cabras al ganadero al que hay que repararle la deuda, pero ¿qué ocurre? Que se le da una cabra de más. Entonces, en la situación A se produce una injusticia porque el ganadero que tiene que ser resarcido no es resarcido. ¿Mm? Y en la situación B también es injusta porque se le da una cabra de más. Pero ¿qué ocurre? Que es que aquí se le dan 3 cabras de menos y aquí se le da una cabra de más. Entonces, entre las dos situaciones, la B parece la menos mala. Las dos son maneras de actuar y las dos tienen sus inconvenientes y sus ventajas. La A, ningún ganadero le da más cabras de las que le tiene que dar, y en la B hay un ganadero que le da una cabra de más, que no le tendría que haber dado, pero todos le dan a la misma cantidad de cabras. Por otra parte, el error cometido, el tamaño de la injusticia en la situación A es mayor que el tamaño de la injusticia en la situación B. Y por otra parte, en la situación B es una injusticia positiva, es decir, se le repara con mayor grado que lo que hay que reparar. Entonces parece que la situación B es preferible a la A. Bueno, pues ya creo que con esto se ha acabado la clase. Si lo has hecho, fíjate tú que la E no existe respuesta correcta. Yo me inclino por la B para, para darle cabras vivas, no cachitos de cabra. Y ya está. Espero que te haya salido casi todo bien. Alguna a lo mejor has podido fallar, pero yo creo que por despiste. Y si ha sido así, enhorabuena, porque básicamente lo has asimilado todo. Y si no, pues repasa aquellos puntos que tú veas que necesitas repasar más. Y ya está. ¿Mm? Acuérdate que en la explicación en el índice, en la descripción del vídeo, hay un índice y en ese índice, pinchando en el tiempo donde empieza cada parte, pues te vas directamente a esa parte del vídeo sin tener que estar buscando ni nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te haya sido interesante y que haya sido provechosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.